Las anécdotas sobre lo que ocurrió hace tiempo humanizan la historia, nos hacen ver que nadie se sintió importante mientras aportaba cada uno su grano de arena. Sin embargo, la materialización de la magnitud del logro viene luego, con el tiempo, al mirar hacia atrás. Escucharemos con placer entonces las palabras del exdecano, el doctor Antonio Castro Lechtaler. Bueno, en principio quiero decir que estoy un poco emocionado, les agradezco muchísimo a las autoridades que me han invitado. Ustedes se darán cuenta que han pasado demasiados años, pero de todas maneras creo que vale la pena que les haga un breve resumen. Tengo muy poco tiempo y quiero cumplir con lo que me han pedido de cómo fueron los comienzos de esta facultad. Los comienzos de esta facultad, yo llegué acá en el año 69 como secretario académico y hice una meteórica carrera, porque el vicedecano, desgraciadamente, se tuvo que ir a Buenos Aires y después el ingeniero Gali falleció. La verdad, cuando falleció el ingeniero Gali, fue una pérdida fundamental para la facultad, porque bajo todo punto de vista era una persona valiosa en lo personal, en lo profesional, como ser humano y como amigo. Al principio empecé como profesor, el doctor Salini me nombró secretario académico y hice lo que se suele llamar en Roma, los romanos llamaban el cursus honorem, porque cuando el vicedecano, que era un ingeniero masmela de acá de Tandil, se fue a trabajar a Buenos Aires, me designó vicedecano y después, cuando falleció el decano, primero fui vicedecano a cargo y después en el año 71 me confirmó como decano. Y así fui decano hasta el año 76. Durante ese tiempo tengo que señalar algunas cosas que creo que son muy importantes. Primero, la colaboración que tuve no solo de los profesores, que voy a explicar brevemente cómo se formaban los grupos, sino de los que en ese momento eran alumnos de la carrera. Recién me acabo de encontrar con Alicia Osmendi, con Bertuccelli, con Silvia Marzorati y con algún otro que también en esa época, en la primera época, eran alumnos de esta carrera, y también con mi secretaria, que era, como yo le dije recién, una niña puber, que es María Elena Collazo, que entró a trabajar a la facultad con 17, 18 años y que todos la mirábamos un poco para ver cómo la podíamos ayudar. Ella fue secretaria mía, la que me servía el café, la que llevaba el archivo, la que hacía las resoluciones. En una palabra, era como esas personas que tocan todos los instrumentos en la orquesta y con tan poca edad. ¿Cuál fue la tarea que encaramos en principio nosotros en la facultad? Cuando yo llegué había muy pocos alumnos. Yo creo que no eran más de 10 o 12. O sea, nuestra facultad fue una de las genialidades del doctor Salini, porque el doctor Salini, cuando creó la Universidad de Tandil, se negó rotundamente a crear la carrera, por ejemplo, de abogacía, porque decía que no era necesaria para el país. Y sí creó la Facultad de Físico-Matemáticas porque pensó que ese era el futuro del país. Y arrancamos con muy pocos alumnos. Yo creo que en esa época, cuando yo me hice cargo del decanato en el 71, yo creo que no éramos más de 10 o 15 alumnos los que teníamos. Y entonces, ¿qué hicimos? Armamos un consejo académico. La carrera en esa época ni se estilaban las universidades privadas, donde participaban los alumnos, los profesores y demás, y pusimos en marcha primero las carreras de profesorado, de matemática y de física por separado, y después pusimos en marcha las carreras de sistemas. La licenciatura y algunas carreras que tuvimos que disimularlas, porque en esa época había una pelea terrible con Olavarría, que tenía el señor Fortabat, que tenía un poder político muy grande, y que esa
el área de Olavarría quería quedarse con todas las ingenierías, por lo tanto al principio hubo que disimular la carrera de Ingeniería de Sistemas y se creó una carrera, me acuerdo que yo inventé una carrera de 2 años que se llamaba Bachillerato Universitario en Sistemas, una de 4 que se llamaba Auxiliar Universitario en Sistemas, que en realidad eran los primeros 4 años de ingeniería, y después se hicieron los 2 años siguientes y se terminó con la carrera de Ingeniería en Sistemas. Esos algunos aspectos interesantes que creo que vale la pena comentar para que se sepa cómo fue creciendo esta facultad. De los 10 o 15 alumnos que había cuando empecé, cuando yo me fui, que me fui en el año 76, me fui con mi señora, conseguí una beca y me fui a Alemania 76, 77 y volví al país en el año 78. Mi señora está ahí presente, la verdad, es una mártir porque durante los 7 años que yo fui decano, los sábados y domingos, todos, absolutamente, menos los del mes de enero, me los pasaba en Tandil y llegaba a mi casa el domingo a las 11 de la mañana. Quiero también dejar aclarado algo que es importante, la diversidad política que existía en la facultad. Recién estaba hablando con el agrimensor Nicolini, que está acá, que no quiere que lo diga, pero lo voy a comentar porque eso muestra cómo se funcionó acá el asunto. Un día Nicolini me vino a hablar, digamos que casi era un puber también, no tanto, pero más o menos. Y entonces me vino a ver y me vino a decir si podía ser jefe de trabajos prácticos en una de las matemáticas. Y yo, la verdad, le dije, lo recibí con los brazos abiertos, porque en ese momento era muy difícil conseguir profesores locales que dieran clase, porque no se pagaba nada, no se les pagaba casi nada, o se pagaba los premios, se pagaba a lo mejor después de 4 meses se pagaba algo. Y entonces le dije, bueno, venís con los brazos abiertos, vení, pasá. Entonces Nicolini me hizo una aclaración, yo, por supuesto, quiero aclarar, con el mayor respeto lo digo, no era radical, para nada. Me dijo, mire, Castro, yo le quiero aclarar que yo soy el jefe de la Juventud Radical de Tandil. Y yo le dije, ¿y a mí qué me importa? Vos acá vas a venir a trabajar como jefe de trabajos prácticos. Así que si sos el jefe de la Juventud Radical de Tandil, que te vaya bien. Seguro que en las próximas elecciones te vamos a ganar. Lamentablemente no hubo próximas elecciones, pero bueno, esa anécdota creo que es importante. El jefe de trabajos prácticos que en ese momento tomamos en la facultad llegó a rector de la universidad, con lo cual se ve de que cuando hay una manera honesta de manejar las cosas desde el punto de vista político, también se pueden obtener resultados importantes. Quiero también decir algo que creo que en el futuro alguien tendría que ocuparse. Cuando yo ejercí los cargos distintos, el cursus honorem, que en realidad lo tuve por suerte o por desgracia, porque obviamente el fallecimiento de Gali no es una suerte para nadie, y la ida en la Mela también fue una pérdida para la universidad. El doctor Salini nos dejaba unas órdenes en unos cuadernos donde yo recuerdo haber recibido retos terribles y nos hacía llamar por la secretaria Rosita y nos hacía firmar el enterado de retos, acá está Serrano que se ríe porque a él lo deben haber retado también, terribles, unos retos en colorado, lo escribía y demás, y nos hacía firmar el enterado de cómo nos retaba. Esos cuadernos no están en el dominio público, los tiene creo que una persona, Pérez, Daniel Pérez. Yo creo que esos cuadernos tendría que salir a la luz. A mí no me daba ninguna vergüenza que figure, que aparezcan los retos que me pegaban y supongo que a los otros también, porque yo por ahí miraba otras hojas anteriores y escuchaba y veía que no era el único que recibía palazos, sino que los palazos los recibían todos, porque esa es parte de la universidad, esa es la letra chica con la cual se hizo la universidad. Finalmente, para terminar, porque no quiero extenderme, ustedes me dieron 10 minutos, voy a tratar de cumplir con los 10 minutos, quiero contar un poco cómo se nacionalizó esta universidad. Cuando falleció el doctor Salini ya estaban encaminadas. Quiero aclarar también algo que por las dudas, para que no se entienda mal. Cuando el doctor Salini aceptó el cargo de ministro de Educación en el gobierno, en ese momento que no era constitucional,
no lo hizo para ser ministro de Educación, lo hizo para tratar de ver si lograba que la universidad se nacionalizara. Eso hay que tenerlo bien claro, acá en Tandil la gente lo tiene que tener bien claro. Y tan hizo que dejó la vida por la universidad, porque así como se mató Magali, también se mató él por el camino. Y obviamente ya estaban encaminadas las cosas para que la universidad tratara de pasar al Estado Nacional, porque si no la universidad no hubiera podido seguir, no había un centavo. La gente que es la gente que era de la Fundación Universidad de Tandil sabe perfectamente bien que no había cómo pagarle a nadie. Y entonces me acuerdo que con Serrano y con algunos más, y con la ayuda de algunas personas que, digamos, con la ayuda básicamente, yo les voy a decir con toda sinceridad, localmente del doctor Juan Carlos Pugliese. Yo iba a la casa de Pugliese casi todos los fines de semana a visitarlo y a pedirle algunos consejos, obviamente también no tenía mucho que ver con su orientación política, pero era un viejo zorro de la política y los consejos que me dio hasta el día de hoy me los acuerdo. Me acuerdo que Pugliese me atendía en un escritorio que tenía, en un garaje, que cuando yo me sentaba frente a él en el garaje, a la derecha mío estaba una cortina, ¿vio esas cortinas que se ponen en los garajes? Que, obviamente la cortina yo creo que no se podía levantar porque haría años que estaba esa cortina baja, y en ese garaje nos atendía el doctor Pugliese a nosotros. El que me llevó por primera vez a conocer al doctor Pugliese, con el cual entablé una larga amistad que duró hasta que él falleció, fue el señor Rensis, que obviamente con la facultad no tiene nada que ver, pero más de uno acá de Tandil seguramente por ahí lo conoce. Y por el otro lado, mi padre, que era subsecretario, asumió cuando asumió Cámpora y después fue subsecretario en la época de Perón, y el coronel Damasco, que era secretario general de la presidencia. Con esa fuerza, vamos a decir, desde el punto de vista de Pugliese, mi papá, Damasco y compañía, íbamos con Paco Serrano a verlo Ivanišević, que era el ministro de Educación en ese momento. Y yo me acuerdo que Ivanišević prácticamente los echaba casi a patadas, porque decía que no quería más universidades periféricas. Él decía, hay 5 universidades en la Argentina: La Plata, Buenos Aires, Litoral, Tucumán y Cuyo. El resto son periféricas y no quiero periféricas. Bueno, él se acordará las peleas que hemos tenido y al final se lo doblegó políticamente, como se suele hacer en estos casos, y se logró que saliera la ley, y gracias a la ley esa, que la firmó el doctor de la Rúa, el proyecto de ley, y Juan Carlos Pugliese, padre, la universidad hoy día es la Universidad Nacional del Centro. Yo les agradezco que me hayan aguantado. Tendría muchas más cosas para contar, pero creo que no es el momento oportuno. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me han dado para algo que le prometí a Serrano también hace tiempo, que es donar este libro. Yo me dedico, entre otras tantas cosas, a escribir libros de mi especialidad, que es redes y comunicaciones. Este libro, que en realidad pareciera que es un libro de esos que se utilizan para emparejar las patas de la mesa por el tamaño, es un libro que publiqué este año, en el año 2015, de mi especialidad, que es comunicaciones y redes. Y quiero en este acto donarlo a la Biblioteca Central de la Universidad como agradecimiento a todo lo que disfruté estando acá. Muchas gracias.